buenos días. Estamos empezando una nueva edición de Visión 7 Internacional. ¿Qué tal, Telma Luzani? Hola, ¿cómo están? Vamos a ocuparnos hoy de lo que está sucediendo en Francia, porque el presidente François Hollande lanzó nuevas medidas económicas que profundizan el ajuste en ese país. Sin embargo, los medios parece que se ocuparon más del tema de su romance con una actriz, su situación con la primera dama, con su esposa y otras cuestiones que están en el medio de una clara pérdida de popularidad del presidente francés, también en una crisis que afecta a su partido también en la región, donde no le encuentran la vuelta ni la alternativa a las políticas conservadoras de ajuste. Pero no va a ser el único tema de esta edición. No va a ser el único tema, y también vinculado con lo económico, pero también con un tema de seguridad, vamos a tratar el caso de Venezuela. Veíamos en las imágenes de apertura unas escenas de mucha violencia. En realidad el tema de la violencia es estructural en Venezuela, pero al mismo tiempo no hay forma de resolverlo. El presidente Maduro hizo cambios de gabinete, anunció varias medidas, y bueno, para hablar del tema hemos invitado a un especialista, que es el escritor y periodista Emilio Modesto Guerrero, que bueno, nos va a tratar de explicar cuáles son los cambios, qué significado tienen y qué alcance van a tener. Y el otro tema muy importante de la semana, Rulo, tiene que ver con Irán, porque ya hemos hablado varias veces del tema. En noviembre se firmó el acuerdo en Ginebra y ahora se va a poner ya en vigencia. El 20 de enero, por un lado, Irán va a reducir sus enriquecimiento de daño, y por otro lado, las grandes potencias van a aflojar esas sanciones que tenían ahogado al país. Así que vamos a ver los informes y vamos a discutirlos. Eso mismo. La complicada situación económica y el escándalo por el presunto romance marcan un fuerte descenso de la popularidad del presidente de Francia, François Hollande. Les parois de ma vie s'enlissent. Je m'y accroche, mais je glisse. Los frágiles límites entre lo público y lo privado volvieron a ser puestos en duda en Francia. El presidente François Hollande encabezó su conferencia de prensa semestral con periodistas franceses e internacionales para detallar el plan de recortes que buscará encauzar la economía hasta el 2017, pero debió responder también preguntas acerca de su supuesto romance con una actriz. El escenario había sido anticipado por la prensa, que dedicó cientos de páginas y minutos de televisión al caso. La insistencia periodística no guardaba relación con los sondeos, según los cuales al 80% de los franceses no le interesa el romance de Hollande y la actriz Julie Gaillet, 18 años más joven que él, por considerarlo un tema privado. Chacun, dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves. C'est notre cas. Ce sont des moments douloureux. Mais j'ai un principe, c'est que les affaires privées se traitent en privé, dans une intimité respectueuse de chacun. Ce n'est donc ni le lieu, ni le moment de le faire. No obstante, y a pesar de la magnitud del anuncio, nada menos que un programa que prevé recortes por 50.000 millones de euros hasta el 2017, la aparición pública de Hollande estuvo marcada por la historia que publicó la revista Closer. En este escenario, el affaire y su consecuente debate agregaron nuevos ingredientes al complicado presente de Hollande, quien tras asumir en mayo de 2012 con el 52% del apoyo, perdió la mitad de este caudal en tan solo un año y medio de gobierno. Es que aquel futuro prometedor que auguraban los socialistas franceses luego del oscuro periodo del conservador Nicolas Sarkozy se ha transformado hoy en una cruda realidad que mantiene en vilo a millones de franceses. Entre las razones que explican la impopularidad del presidente se encuentran el alza de impuestos, con un IVA que en enero pasó del 19,6% a 20%, el encarecimiento del costo de vida, el aumento del desempleo y la pérdida de competitividad del país frente a sus socios europeos.
Según datos oficiales, unas 42.000 empresas pequeñas y medianas cerraron sus puertas en los últimos 12 meses por dificultades financieras con el consiguiente despido de los asalariados. El desempleo supera el 10% de la población económicamente activa, afecta a más de 3.300.000 personas, un cuarto de ellas jóvenes, y la mayoría de las proyecciones aseguran que seguirá creciendo en 2014. Los estudios dan cuenta además de un considerable aumento de las quiebras. El sector más afectado es el de la construcción, seguido por el comercio, los textiles y la fabricación de ropa. Nada indica que esta situación vaya a revertirse en 2014. Por eso, mientras España, Italia e Irlanda arrojan señales de crecimiento, inversión o recuperación del empleo, Francia ve resignar paulatinamente su liderazgo en la eurozona. De allí que el gobierno socialista busque recuperar la iniciativa con un plan de recortes por 50.000 millones de euros entre 2015 y 2017. Alors pourquoi faut-il réduire la dépense publique? Parce que c'est le passage obligé pour réduire les déficits publics. Parce que c'est le préalable à toute baisse d'impôts. Parce que c'est la condition pour la réalisation du pacte de responsabilité, qui ne doit pas se traduire par un transfert de charges des entreprises vers les ménages, qui ne le supporteraient pas, compte tenu aujourd'hui de l'état du pouvoir d'achat. El programa oficial supone un ahorro del 4% en el gasto de la administración pública, muy por encima de los 15.000 millones de recortes que incluye el presupuesto de este año. Hollande dijo que no serán recortes ciegos e injustos, sino que estarán basados en reformas estructurales y en una redefinición del rol del Estado. En paralelo a este plan de ajuste, el presidente anunció un pacto de responsabilidad que tiene 4 ejes básicos. En primer lugar, propuso continuar con la baja de los impuestos patronales, que supondrá una reducción de costos laborales del 14% este año y del 6% suplementario en 2015. Además, confirmó que modernizará los requisitos fiscales, disminuirá el número de tasas y simplificará la normativa para la creación de nuevas empresas. En contrapartida, exigió a los empresarios que favorezcan la creación de empleo. Los analistas del oficialismo aseguran que el programa anunciado se basa en el plan que aplican los países escandinavos, con una importante preservación del modelo social. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre los sindicatos y las fuerzas sociales. Las dudas pasan por la improvisación y la ausencia de credibilidad que genera el gabinete socialista. En septiembre de 2013, el ministro de Economía, Pierre Moscovici, reconocía que su política había producido un hartazgo fiscal entre los franceses. Poco después, Hollande prometía en televisión una pausa fiscal para 2014. Al día siguiente, el primer ministro Jean-Marc Ayrault la retrasaba hasta 2015. En el centro de la tormenta sigue estando una política económica que disparó el gasto público, puso en marcha un catálogo de nuevos impuestos y aumentos de los ya existentes. A pesar de ello, el déficit público no baja y ronda el 5% del PBI. El malestar y la desconfianza en la clase política son cada vez más palpables en la calle. A esto se suma, además, el crecimiento de la xenofobia y el racismo en un país que entre sus 66 millones de habitantes tiene casi un 4% de inmigrantes. Un complicado panorama para el gobierno socialista, al que le quedan 3 años para revertir el desaliento de la sociedad con políticas que devuelvan la confianza en la capacidad del Estado para garantizar el bienestar de los ciudadanos. En realidad, Rulo, no sé si podemos hablar de sorpresa. Esto de que un partido socialista, una socialdemocracia, tome medidas, adopte medidas que no tienen nada que ver con sus banderas tradicionales, ya lo venimos viendo, creo que desde Felipe González y el alemán Schröder en adelante y agudizándose a medida que pasa el tiempo. Sabes que me llamaba la atención la columna que escribió Paul Krugman en el New York Times, el Premio Nobel de Economía,
Economía que decía escándalo de Hollande, ¿no? Entonces, bueno, obviamente todo el mundo iba a pensar que se trataba del escándalo vinculado con la infidelidad. Y lo que él dice, no me voy a ocupar de su novia, sino que es un escándalo que un presidente que ganó y que asumió prometiendo que iba a alejarse de las políticas de mercado, finalmente esté adoptando estas medidas de ajuste. Y medidas de ajuste, Telma, que en alguna medida están marcando el sentido que le están dando la política que se marca para toda Europa, fundamentalmente desde la conducción de Alemania, pero claro, con un esquema, digamos, de aplicación, de implementación que está basado en la Troika, ¿no? El Banco Central Europeo, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, y cómo actúan esto sobre las políticas de cada país. Y como vos decís, hay una similitud muy clara entre las políticas que se están aplicando, sean gobiernos socialistas, sean gobiernos conservadores, o digamos, la sustitución de unos por otros, pero siguen las mismas políticas. Es lo que está pasando hoy en Francia, se ve claramente comparando el programa de Hollande con el programa de Sarkozy, y lo que se vio en España con el programa de Rajoy con respecto al programa de Rodríguez Zapatero. De Rodríguez Zapatero, y a su vez de Rodrigo Zapatero con respecto a Aznar. Hay algunas declaraciones y algunos elementos que están marcando un poco este sentido que tiene, que es buscar que los gobiernos hagan el ajuste, hagan cambios estructurales, hagan reformas en las leyes laborales, en el rol del Estado y demás, que lo que buscan es digamos, disminuir los costos empresarios. Y después le dicen, bueno, una vez hecho el ajuste y con las consecuencias sociales que esto tiene, bueno, le piden a los empresarios, bueno, ahora hagan una política que conserve el empleo, pero arrancando de un piso muchísimo más abajo en las condiciones sociales, en las condiciones salariales e incluso en las condiciones de empleo. Esto es lo que está sucediendo en algunos países que han hecho el ajuste, inclusive con un respaldo económico y financiero de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, como el caso de Irlanda. Y en España están intentando mostrar que lo que está sucediendo ahora es, bueno, ya pasó lo peor. Ahora empezamos a restablecer las condiciones de equilibrio, las condiciones de estabilidad con un crecimiento que creo para el cuarto trimestre el ministro de Economía adelantó al Congreso que fue del 0,3%. Como decir, bueno, quebramos este sentido de caída permanente. Ahora estamos con una recuperación del 0,3%. Esto es lo que se muestra como salida de la crisis, que en realidad lo que está mostrando es el punto al cual llegó la crisis, y yo te diría, sin demasiada garantía de que esto va a seguir depende desde ni qué en una lugar, meseta ni para arriba. Desde qué lugar te pones a mirar la crisis, porque si miras la crisis desde el lugar del desempleo, de la cantidad de gente que quedó en la calle, de la cantidad de gente que se quedó sin vivienda, de los problemas sanitarios, entonces ahí no hay solución, porque una de las cosas que decía Paul Krugman justamente era esto, que este desplazamiento de empezar a pensar en la oferta y no tanto en la demanda, o él habla con cierta decepción respecto de Hollande, que había, como decíamos antes, ganado prometiendo otra cosa. Lo que dice Krugman es que estas políticas no crean más empleos, un poco me hacía acordar la teoría del derrame, que supuestamente si los empresarios no pagan tantos impuestos, se congelan los salarios, no pagan salario familiar, entonces como ganan más, supuestamente van a abrir más empleos. No es así, está probado que no es así. Sí, no resulta así, evidentemente. En la realidad no hay más empleos porque se produzca esto. Y me acordaba también que el triunfo de Hollande, hace poco, no se cumplieron todavía 2 años, era una reacción a la política de Sarkozy, que sí había implementado un neoliberalismo duro y puro, ¿no? Fíjate vos que lo que dice el ministro de Economía de Hollande, Pierre Moscovici, es justamente esto, que si el pronóstico oficial, que es absolutamente optimista, dice que en 2014 la economía francesa podría crecer el 0,9% y en 2015 1,7%. Obviamente todos los datos indican que va a haber una caída importante y no una leve recuperación. Pero él dice, si todos los actores sociales se movilizan y procuran fomentar la confianza y la inversión, Francia está en condiciones de crecer mucho más de lo que se espera, porque hay una dimensión psicológica fundamental en la economía en este momento. Esto es lo que dice el ministro de Economía y Finanzas. Es decir, digamos, la traducción de esto que hay que hacer es el horizonte
a través de un retiro del Estado y una pérdida de las condiciones del estado de bienestar, lo que dicen, dice, bueno, pero cambiemos el clima, mejoremos el clima psicológico y así recuperamos. Los datos duros, la verdad que están para abajo, entonces el clima psicológico es el que debería rescatar a la economía. Fíjate lo que dice Alfredo Pérez Rubalcaba, el líder del Partido Socialista Obrero Español, con respecto al gobierno de Rajoy. Si Europa, no, perdón, lo dice con respecto a Europa en general, porque está hablando de las elecciones parlamentarias de este año. Si Europa no opta por el crecimiento del empleo, la recuperación española no existirá, dijo, como si el gobierno de Rodríguez Zapatero nunca hubiera existido. Claro. La derecha, lo dice él, la derecha defiende los ajustes. A España le interesa la izquierda en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo para su recuperación. Es decir, está proponiendo como que ellos son la alternativa. Pero cuando llegan al poder después hacen las mismas políticas de la derecha. Es lo que decíamos al principio, hay una realidad en la experiencia española con el Partido Socialista Obrero Español en un pasado reciente, y hay una realidad en Francia hoy mismo, donde los partidos socialistas no están mostrando esta alternativa de políticas. Y sin embargo, en este mismo momento, esto pasó esta semana, Pérez Rubalcaba está planteando esto para el Parlamento Europeo, es decir, que está incluyendo también a Francia dentro de su propuesta, diciendo que son la alternativa. Por eso insisto, es lo mismo que hacía el Partido Socialista cuando estaba Sarkozy en el poder. Prometía que iba a haber cambios y que no iba a seguirse esa política neoliberal. Llegan al poder y hacen exactamente lo contrario. Y yo creo que el problema justamente está en ese error de cálculo, en decir, bueno, esto Hollande lo llamó un pacto de responsabilidad, en ese sentido que vos explicabas, Rulo, que si los empresarios, si todas las fuerzas empiezan a actuar de determinada manera en el plano económico, entonces vamos a salir adelante. El cálculo es hermoso, el tema es que en la realidad los empresarios cuando ganan más quieren ganar más, no es que por eso van a crear más empleo. Ese es la falla de cálculo que me parece que está detrás de todo esto. Sí, coincido que ese es el punto crítico, porque realmente este problema de diagnóstico en estas políticas de ajuste es lo que está provocando que se insista tanto en este tema más allá de los resultados. Tenemos una situación crítica en Grecia, tenemos una situación grave en Italia, pero además traigo un elemento más a la mesa para tener un poco el panorama de Europa en general. ¿Qué es lo que está sucediendo en Portugal? Portugal empezó en el 2011 con un plan, con estos planes de ajuste o de asistencia financiera, como le llaman, de la Troika, proponiendo cuáles eran las medidas que tenía que tomar el gobierno. Passos Coelho aplicó esta política y lleva 3 años consecutivos de recesión. ¿Qué es lo que dice Passos Coelho ahora? Bueno, ya pasamos por esto, ahora viene el bienestar, ahora viene el crecimiento. Tal es así el grado de convencimiento que tienen de que esta es la política correcta, la que llevó a la recesión, que Passos Coelho está proponiéndose para una reelección en el año 2015, contra una oposición de izquierda que le está diciendo: acá la única forma de salir de esto es terminar con este ajuste, con este austericidio, como le llaman. Sí, es totalmente. Decir, que está terminando con el estado de bienestar y está terminando con una crisis social tremenda como la que está viviendo Portugal, con índices de desocupación, índices de marginación realmente que no conocía o no había tenido en la historia reciente este país de Europa. Vos sabés que lo que estabas diciendo, anoche hablaba con el filósofo y escritor Dardo Escabino, que está viviendo en Francia, es argentino. De paso recomiendo la columna que escribió hoy en Página 12 sobre Juan Gelman. Y él comentaba esto: en primer lugar, pensar que tanto el caso de Hollande como el caso de Strauss-Kahn, si hubiera ganado dentro del Partido Socialista, son el ala más derecha del Partido Socialista. Por eso también esta afinidad con estas políticas de ajuste. Sí. Y por otro lado me comentaba eso, que están convencidos de que realmente esto va a llevar a la salida de la recesión y a la salida del problema del desempleo. Hay un convencimiento ideológico de esto. El grave problema que ven ellos en Francia es que que lo dice el informe en su cierre, es el crecimiento de la derecha. Ya Marine Le Pen, la hija de Jean Le Pen, del hombre de ultraderecha, ha crecido mucho en las últimas elecciones y hoy día
cada vez más la gente empieza a revalorizar a la derecha y a la ultraderecha porque son los que defienden las banderas del nacionalismo, de la soberanía, de alguna manera hasta del bienestar. Hay temor de que esto inclusive que estás diciendo pueda haberse reflejado en las elecciones del Parlamento Europeo de este año, que las propuestas de extrema derecha empiecen a tener una participación ahí, una representación que hasta ahora no habían tenido, por lo menos en forma significativa. Bueno, ¿te parece? Vamos a los mensajes. ¿Tenemos mensajes, Rulo? ¿Saludamos a Félix Taylor? ¿No saludamos a Félix Taylor? No está Félix Taylor. No, le hemos dado vacaciones merecidas. Vamos a ver, lo de merecidas, como siempre, es un tema de discusión. Vamos a esperar la vuelta de Pedro Briguer también para que opine sobre el tema. Hay mensajes, vamos a leerlos. Si le entiendo la letra, y acá dirá algo así como Domitila de Corrientes. Dice, sigan adelante, el programa es excelente, como toda la televisión pública. Susana de Palermo nos dice que nos ve, nos escucha siempre, está leyendo el libro de Modesto y lo recomienda. Mira vos. Muy bien. ¿Cuál será? ¿Cuál de los libros de Modesto? Tiene varios. Será el de Chávez, el de quién inventó a Chávez. Ahora le preguntamos cuando venga en el próximo bloque. Marcia Recoleta pregunta, ¿qué pasa si los países deciden salir de la Unión Europea? Bueno, este es uno de los planteos. Cuando tratamos Grecia, sobre todo hablamos mucho del tema, pesa mucho el temor interno que se genera con respecto a un país si abandonaría la Unión Europea. Digamos, se saca algunas trabas encima, pero perdería el apoyo o pasaría a ser casi la víctima del resto. Todo, en otro momento podemos tratarlo más ampliamente. Dale, bueno, yo les voy a dar los datos sobre la incógnita, ya que no está Félix. Bueno, nuestro personaje de hoy nació en Noruega. Amante de la música desde muy temprana edad, en 1961 ganó un concurso de aficionados y a los 18 años ya estaba en una gran orquesta de jazz. ¿Quién es este personaje? Bueno, los que quieran adivinar tienen que llamar al 0800-444-1777 o al 4535-0709. ¿Y qué tenemos ahora en el próximo bloque, Rulo? Después de la pausa vamos a tratar el tema inseguridad en Venezuela. La conmoción causada por el crimen de una ex reina de belleza y su esposo movió al gobierno de Nicolás Maduro a tomar urgentes medidas en la materia. Luego de la pausa, decíamos, en Visión Internacional vamos a estar analizando el tema junto al escritor, periodista y amigo modesto Emilio Guerrero, la actualidad y el futuro venezolanos. Además, Irán y su programa nuclear entra en vigencia el histórico pacto firmado en noviembre en Ginebra, por el cual Teherán congela parcialmente sus actividades nucleares a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Luego de la pausa, en Visión